Buenos días a todos mis hermanos, amigos, los que están del otro lado, pero que en realidad estamos juntos. Este es un domingo especial, un domingo de bendición, un domingo en el cual el Señor tiene muchas cosas para vos y para mí. Y especialmente Dios tiene un proyecto en nuestras vidas, por eso estamos pasando un tiempo de prueba, un tiempo de lucha. En algunos casos se ha hecho medio duro para algunos amigos cristianos. Hemos tenido hoy, en estos días, la sanidad de varias personas que estaban infectadas con coronavirus y otros que fueron internados con urgencia terminaron siendo negativos. Así que creemos que Dios está haciendo algo poderoso, quizás lo está haciendo en silencio, como también nosotros tenemos que actuar en alguna parte de nuestras vidas, orar, estar más tiempo en la presencia de Dios. Así que en esta mañana le doy lugar a Silvia, que va a saludarles. Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Hoy es el aniversario, nuestro aniversario número 20. Estamos muy felices. Estamos extrañándolos muchísimo, pero ya vamos a estar todos juntos para poder festejar este aniversario tan precioso y en un momento tan especial. Y el que no preparó un pedacito de pan y el vino, le damos tiempo también para poder prepararlo, lo que tengan, para poder compartir con nosotros la Santa Cena. Una cena muy especial en este mes de abril, que comenzamos con todas las expectativas y la esperanza puesta en nuestro Señor, en nuestro Salvador. Amén. ¿Están ustedes resfriados? ¿Les duele la garganta, dolor de cabeza, espalda? No deje de consultar, porque estas cosas que nosotros estamos haciendo hoy, sabemos que Dios se va a llevar todas las enfermedades, porque ya las llevó en la cruz. Dice la palabra de Dios en Isaías 53 que Él llevó todas nuestras enfermedades. Así que ninguna enfermedad que puedas tener, infección, y aún este coronavirus, Dios se lo llevó. Ahora bien, ustedes se harán muchas preguntas, yo también me las hago como humano, pero como hijo de Dios tenemos otras respuestas. Como humano nosotros pensamos como el mundo, pero como hijos de Dios pensamos como vencedores, como dice la palabra. Así que yo les voy a invitar en esta mañana a leer una porción que está en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, hay una porción que a mí me trajo, es una porción que se repite en Marcos 8 y también en Lucas. Es una porción que tiene que ver la relación del Señor Jesús con sus discípulos primeramente, y también la relación de Pedro, y también esa relación tiene que ver con nosotros y las cosas que nosotros creemos de parte de Dios. Así que antes vamos a orar, ¿qué le parece? Si usted está medio perturbado, confundido, Dios va a despejar esos pensamientos y va a poner orden en sus pensamientos. ¿Sabe? Es un tiempo de gran confusión. Hay muchos cristianos que anuncian catástrofes o tragedias, otros que anuncian que esto no es nada, otros que anuncian, pero es lo que dice la gente y qué es lo que Dios dice. Y eso es lo que yo quisiera que hoy enfoquemos. Así que vamos a orar, ¿sí? Sí. Padre Dios, yo te doy gracias por lo que tú estás haciendo. Señor, miramos las víctimas, pero no miramos quiénes tú sanaste. A veces cuando miramos los pronósticos vemos, Señor, cuántos se enfermaron, cuántos se contagiaron, aun cuántos se murieron, que es muy fuerte, muy duro, muy triste. Pero nos olvidamos de ver cuántos se sanaron. Y Señor, yo sé que en una misión tuya muchos serán sanados y serán libres. Pero sabemos, Señor, que esto que está pasando en nuestro mundo, en nuestro país también, y ciudades, y nuestros vecinos, Señor, es plan del cual tú nos vas a sacar y nos vas a librar. Lo hemos dicho varias veces. Creemos en el Salmo 91, Señor, y creemos en todo lo que tú dices. Pero también creemos que tú estás llamando a la iglesia a postrarse, a orar de verdad, a sentir la empatía por aquellos que realmente sufren. Por eso, Padre, abre nuestra mente y derrama tu Espíritu Santo, Señor, y danos discernimiento de entender los tiempos y las sazones. Señor, te bendecimos y te damos toda la gloria a ti, mi Dios, mi Rey, mi Señor y Salvador. Amén y amén.
Bueno, en esta mañana vamos a leerles en Mateo, capítulo 16. Es una historia muy interesante. Yo voy a leer y después hacemos comentario. Si ustedes me pueden seguir desde su Biblia, si la tiene, capítulo 16 de Mateo y el versículo 13. Versículo 13, ahí dice así. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedrito, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me es tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Voy a parar aquí, después vamos a seguir leyendo y vamos a hacer un poquito de comentario. El Señor venía de hacer un milagro de provisión. Ya había hecho 2 veces ese milagro, ustedes recuerdan. Multiplicó los panes y los peces. En este caso había multiplicado, habían 4.000 personas, y hacía 3 días que estaban en la presencia del Señor escuchando el mensaje, y ellos no comían, no se movían, estaban 3 días ahí quietos escuchando la palabra de Dios. Mire, yo capaz que voy a hablar media hora como mucho, o 40 minutos, y usted ya está cansado, pero ellos estaban 3 días. Y dice que la gente, el Señor tuvo compasión de ellos y les dijo: denle de comer. Y la gente estaba ahí quieta, y sus discípulos le dicen: Señor, ¿cómo hacemos? Y entonces el Señor dice: pues no puedo mandarlos así a sus casas, porque con 3 días de ayuno esta gente se puede desmayar. Entonces había ahí una persona que tenía 7 panecillos. Mire qué interesante. Y entonces dice: y algunos peces. Y el Señor multiplicó esos panes y esos peces, y sobraron 7 canastas llenas, dice la palabra. Entonces el Señor más adelante tiene una confrontación con los fariseos, y más adelante el Señor habla a sus discípulos hablándole de que no se contaminen con la levadura de los fariseos, de los saduceos y la de Herodes. Y hemos hablado de este tema días atrás. Pero ¿a dónde vamos con todo esto? El Señor Jesús queda mirando a sus discípulos y observando por el comentario que escucha detrás. Y les pregunta: ¿ustedes quién creen que soy yo? ¿Qué dice la gente quién soy yo? Y bueno, algunos dicen que podría ser Juan el Bautista, Jeremías, un profeta. Y vosotros, les dice a los 12, ¿quién decís que soy? Entonces dice esta historia que el que se atrevió, el atrevido de siempre, Pedro, un Pedro que hay en nuestras vidas siempre, él se anticipó, pero dijo algo muy interesante, muy espiritual. Dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Jesús es el Cristo. Y el Señor Jesús le dice: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. Y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Le dio toda la autoridad de un hijo de Dios iluminado por la presencia de Dios. Qué lindo esto, ¿no? Imagínese que usted estuviera ahí al lado del Señor Jesús, y no por adivinanza, sino porque el Espíritu de Dios te dice, este es el Cristo. ¿Qué dirías? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y más que Jesús confirme eso y te diga, tú eres el Cristo, le dices tú, y el Señor te diga, pero tú eres mi hijo y te doy la autoridad de atar y desatar, y el diablo no tendrá autoridad, porque las puertas del infierno no van a prevalecer contra los hijos de Dios. Amén. Qué interesante es observar esto, y más interesante es seguir leyendo y viendo que más adelante Pedro, así 5 minutos más tarde, el Señor le cuenta de una situación que él iba a vivir antes de morir. Esa situación iba a ser perseguido, iba a ser golpeado, iba a ser torturado, iba a morir, dice la palabra de Dios, y al tercer día, dice la palabra de Dios, iba a resucitar. Entonces Pedro se siguió sintiendo iluminado, elegido y lleno de Dios, pero ¿sabe qué? Pedro se para al Señor Jesús y empieza a reconvenirle. La palabra reconvenirle o reconvenir en el diccionario tiene 2 tipos de definiciones. Una tiene que ver en lo judicial, cuando alguien te hace un juicio, para defenderte vos le haces juicio al que te hace juicio. Eso significa la parte jurídica. Pero la palabra reconvenirle, según las Escrituras y lo que estamos haciendo, es tratar de convencer, porque ya estamos a la misma altura de modo Cristo, como dicen algunos jóvenes, ya estamos en la altura del Señor, y empezamos a decirle al Señor, no te conviene, Señor. No es así, Señor. ¿Cuántas veces nos pasa que Dios nos habla y le discutimos a Dios, o aún al pastor? No, a mí también Dios me habla. Qué buena frase, esa la escucho mucho. A mí también Dios me habla. Entonces, reconvenimos a lo que Dios está diciendo, porque Dios se revela a través del ungido, del elegido, en este caso, del Señor Jesús. Y el Señor Jesús tenía muy en claro qué era lo que iba a pasar. No solamente, aparte, le estaba invitando a los discípulos que supieran toda esta situación. A veces no nos damos cuenta, pero nos pasa lo de Pedro. Nos pasa que cuando el Señor nos unge un poquito, ya nos creemos el profeta, o nos creemos estar allá arriba, o nos creemos que yo hablo con Dios, no necesito que me lo diga mis líderes, mis hermanos que a veces oran por mí. Y es muy necesario estar bajo la cobertura para entender esto, reconocer quién es tu cobertura. Cuando Dios habló a las iglesias, lo hizo por medio del ángel de la iglesia. No le dijo a la iglesia, mire iglesia, vengo a contarles lo que va a pasar. Las 7 iglesias eran 7 ángeles, 7 candelabros que representaban el Espíritu Santo. Y Dios tuvo que ungir a estos siervos. Ahora, voy más allá de esto. El Señor le dice a Pedro, lo señala a Pedro, y mirando a sus discípulos, en otra porción en Marcos 8 cuenta, que les dice, apártate de mí, Satanás. Antes le había dicho que era el ungido, antes le había dicho que era el iluminado, antes le había dicho que él le daba la autoridad, las llaves, de que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y que todo lo que desates será desatado. Y ahora le dice, Satanás, no entiendo nada, diría Pedro. ¿Cómo? Recién era amigo de Dios y ahora soy enemigo. Y justamente es lo que el Señor nos quiere mostrar en esta mañana. Dios nunca deja de ser tu amigo. Dios nunca deja de ser tu Señor. Pero tú tienes que ubicarte en el lugar que te corresponde. Yo miraba esta mañana un video de Brasil. Un video del pueblo de Brasil, del país de Brasil. Donde el presidente de Brasil convocó a una oración y ayuno durante estos días. Me pareció ejemplar lo que se hizo. Quizás no coincidimos con la política, obviamente muchos de nosotros no estamos de acuerdo con lo que hace o deja de hacer el presidente de Brasil, pero sí estamos de acuerdo que si nos humillamos, Dios tiene una respuesta para nosotros. Yo quisiera que Rachel me lea un versículo que ella lo tiene a mano, pero ¿sabe qué? Esto es muy importante,
Cuando nosotros reconocemos la autoridad, yo debo reconocer a nuestro presidente, obviamente, aunque no seamos partidarios o sí seamos partidarios, pero es la autoridad que Dios nos puso y tenemos que no solamente respetar, sino que honrar, orar por él, orar por todo el sistema que se está produciendo y creer que Dios nos da una batalla para ganar, no para perder. ¿Sí? ¿Cómo dice Rachel? Si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora, y busca mi rostro, y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Qué tremendo lo que acaba de leer. Eso está en 2 Crónicas 7:14. Qué interesante saber que tenemos que humillarnos. Pues si humillarnos no significa que te humille, sino que vos reconozcas que tenés que postrarte. Yo veía un pueblo de Brasil de rodillas. He visto también algo parecido en Italia, en diferentes países. Pero sabe que la humillación, cuando uno se humilla a Dios, es la conexión que necesita Dios, porque Dios dice que Él no desprecia a aquel que se humilla. Así que escuche, esto es muy importante. Si nos humillamos y oramos y buscamos el rostro de Dios, cuando uno busca el rostro de Dios no es que uno le impone a Dios lo que quiere, sino que espera que Dios le hable, que le diga qué es lo que estamos haciendo mal. Entonces buscamos el rostro de Dios. Y dice más, y nos convertimos de nuestros malos caminos. Y eso significa que no es que el día que vos aceptaste a Cristo ya está todo arreglado. Ese día Dios te hizo hijo, pero hoy tenemos que convertirnos todos los días de nuestros errores. Ayer hiciste un error y hoy el Espíritu Santo te dijo, eso está mal. Ahora vos tenés que decirles, Señor, yo esto lo hice mal. Yo en estos días estaba orando de madrugada y el Espíritu Santo me trajo a la memoria cuántas cosas malas hice en mi vida. Y la verdad es que digo, Señor, ¿y qué hago con todo esto? Y el Señor me decía así, yo te los perdoné esos pecados, pero ahora te voy a decir algo. Yo te lo traigo a la memoria para que te acuerdes de dónde te saqué, de cuántas cosas tú hiciste. Y yo sentí dolor de cuánto le ofendí a Dios. Yo no sé si esta prueba que te viene al mundo será una tragedia o simplemente que la iglesia se arrodille y busque el rostro de Dios. Y dice, si orare y más, buscar el rostro y se convirtiera en sus malos caminos, entonces Él va a huir. Va a perdonar nuestros pecados y va a sanar nuestra tierra. Amén. Qué interesante. Quiero leerles un poquito más porque este mensaje tiene algo más para decirles. Entonces, dice, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y los principales sacerdotes de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Le quería dar consejos. En cierta medida él se sentía a nivel de poder decirle al Señor porque se lo reveló el Padre antes y ahora sentía esto. Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, que eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y acá quiero parar un poquito porque vamos a entrar en la última fase de este mensaje. Estamos en un tiempo donde la información nos llega de todos lados. Estamos escuchando a diferentes políticos. Estamos escuchando a diferentes países, situaciones que pasan en otras ciudades y países. Pero nosotros tenemos que pensar lo que pasa en nuestro país. Y hoy escuchaba un psiquiatra, la verdad que no me gusta escucharlos, pero dijo algo muy interesante. Usted no escuche otra información que la que se le está dando en su país. Porque son situaciones, nos queremos anticipar a lo que puede pasarnos que no nos está pasando. Es más, creo que Dios tiene algo para nosotros. Argentina ha sido un país tierra de avivamiento y Argentina se ha alejado de las cosas que Dios le propuso de un principio. Yo creo que hoy es tiempo de que Argentina se vuelva a levantar en oración,
en ayuno y también en avivamiento. ¿Sí? Vemos un país como Brasil, ustedes ven que se humilla, se quiebra, o Italia, o países como España, o Estados Unidos mismo. Países donde en algún momento el Evangelio fue fuerte, fue fuego. Y hoy nos vemos que esos países han sido azotados. Quizás los responsables de todo lo que pasa no es simplemente, como decimos, le echamos la culpa al aborto, a todas esas cosas. Es por la iglesia, que la iglesia no se ha arrodillado, que la iglesia no ha buscado al Señor. Y yo quisiera que hoy, cuando tengas que escuchar los resultados, cómo está la situación, no escuches tanto lo que pasa en otros países, escuchando nuestro país. Dios tiene un plan para nosotros. Seguramente es un país, Argentina, donde tenemos un favor de parte de Dios. Y yo creo que tenemos que respetar nuestras autoridades. Por eso Dios puso una autoridad en nuestro país. Aunque no nos guste la política, escuche, yo no soy político, pero yo bendigo a mi presidente. Lo bendigo. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo tiene que usar a él. Y yo creo que si Dios usa a ese presidente, me da favores a mí. Te da favores a ti. En vez de insultar, como veo en muchas redes sociales, decir, hablar mal, yo creo que hables bien de tu presidente. Si queremos que un país tenga avivamiento, tenemos que hablar bien de nuestras autoridades. Tenemos que hablar bien de todos los que están a nuestro alrededor. Yo quiero decirte algo más. Este tiempo es un tiempo de gloria para la iglesia. Es tiempo de bien para la iglesia. Es tiempo de bendición para la iglesia. Y yo quiero terminar leyendo lo que dice al final. Miren, ya esta parte y después vamos a lo que viene. Vamos a leerlo de acá de la Biblia porque no me habla. Bien. Versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué está diciendo Jesús acá? Si vos querés ser discípulo de Cristo, no te la creas. Tenés que hacerte humilde, tenés que ponerte debajo, tenés que negarte a vos, negarte a tu opinión, negarte a tu democracia espiritual, porque no hay democracia en Cristo, hay teocracia. Lo que Dios dice, nosotros debemos decir amén. Dice así, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que la pierda, que pierda su vida por mi causa, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria, su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Quiero terminar esta parte y hacer una reflexión de ella. Yo no sé si entiendes qué significa negarse a sí mismo, qué significa perder la vida por la causa de Cristo. Yo no creo que pienses que tenés que morirte, pero tendrías que pensar más bien que tenés que hacer morir tu carne, tu yo, para empezar a obedecer un poquito más a Dios. En el mundo, los hombres se hicieron poderosos y muchos de ellos representando a países o potencias. A veces cuando lo vemos en la vida normal o natural, esos hombres son débiles. Esos hombres fueron simplemente una cáscara que ponían el título de una potencia. En nuestro país ha pasado diferentes gobernantes, diferentes personas que se hicieron poderosos por el apoyo del pueblo, o del voto popular, o del voto de como lo quiera tomar. Pero eso no hace que frente a Dios somos iguales. Frente a Dios tenemos que pedir perdón por nuestros pecados. Frente a Dios tenemos que tomar decisiones que son las que Dios nos está exigiendo. Más si nosotros somos los que estamos representando a gente. Como pastor me veo preocupado, me veo temeroso, me veo que es una gran responsabilidad decir la verdad, pero la tenemos que decir. Hoy se predica el confort, se predica la comodidad, se predica no perturbarte con el mensaje. Se dejó de hablar del pecado, se dejó de hablar de la venida del Señor.
Se dejó de hablar de la cruz y el sacrificio, se dejó de hablar de que tenemos que morir al yo. Y esta es la palabra. El Señor dice, porque aquel que quiera salvar su vida la va a perder. Seguramente muchos se quieren salvar su vida y teniendo una vida mediocre. Cuando ustedes leyeron este capítulo más atrás, cuando el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, cuídense de la levadura de los saduceos, de los fariseos, de Herodes. Esa levadura tenía que ver con la apariencia y la hipocresía de los que están en la iglesia. Pero también tiene que ver de aquellos que viven una vida mundana, una vida común, una vida sin responsabilidad, sin compromiso con Dios. Ahora pregúntate, ¿estás comprometido con Dios? ¿O crees que solamente viniendo a una reunión ya estás comprometido? ¿Estás comprometido con el Señor o crees que es suficiente con dar una ofrenda? El compromiso que Dios te pide va mucho más allá de eso. Quizá eso sea parte de lo tanto que podíamos nosotros darle al Señor como agradecimiento o por fe o por mandamiento. Pero yo te pido esto, reacciona. No es simplemente estar en una reunión por semana o en dos. Es mucho más que eso lo que Dios está pidiéndote. Que mi pueblo se vuelva, se humille, dice la palabra. Lo leía recién Rachel. Si mi pueblo por el cual mi nombre es invocado se humillare, Dios no te está humillando. Si tú quieres escuchar a Dios y que Dios responda, tenés que humillarte vos. Esto que te parece que Dios es injusto, no es injusto. Dios no está interviniendo en lo que el hombre ha hecho, pero sí va a intervenir en aquellos que se humillan. Por eso la palabra de Dios va más allá de un cuidado simple, va más allá, porque fuimos llamados para ser hijos de Dios, fuimos llamados para llevar mucho fruto, dice el Señor Jesús en Juan 15:16. Vosotros no me elegisteis a mí, yo los elegí a ustedes para que lleven mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Había otro versículo que está en Romanos 8:37, no sé si me lo puede leer. Ese versículo te da la garantía de lo que Dios quiere decirte en esta mañana. Dios quiere que nosotros seamos sensibles. Hemos perdido esa sensibilidad, mis hermanos. Hemos perdido la sensibilidad de dejar otras cosas. Seguramente estás escuchando este mensaje y estarás cocinando a la vez. Te voy a decir, deja de cocinar. Deja de hacer otras cosas. Porque hoy, este día, como otros domingos, estaríamos participando de una reunión. Deja de hacer otras cosas para dedicarte a tu comunión con Dios. ¿Cómo dice el versículo? 8:37. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El Señor nos ha hecho más que vencedores. ¿Sabes por qué? Porque Él ya venció. Y Él nos dio la victoria. Él nos ve con eternidad. Él ya te dice, mira, si tú quieres confiar en Dios, vas a tener la respuesta. Le vas a decir, Señor, ¿cuál es el fin de estas cosas? Yo lo escribía hoy en Facebook y decía, muchos cuentan la historia de una manera, pero hay que contar con los resultados. Muchas veces el pueblo de Israel estaba siendo vencido, pero Dios le dio la victoria final. Y termino diciendo esto porque Dios nos ha hecho más que vencedores. Muchas veces vas a ver que un pueblo que está siendo azotado por esta crisis que estamos viviendo en el mundo, este azote parece que lo está destruyendo, pero no creas tanto en lo que dicen las noticias. Cree en el resultado que Dios le dará a aquellos que sí se humillan. Si tú estás humillado, si tú buscas al Señor, entonces dice la Biblia, porque si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No empecé a tener opinión y hablar como Pedro y decir, bueno, para mí no es así. Estamos con esto de la libertad de albedrío, entonces opinamos en contra aún de la voluntad de Dios. Cuídense. El Señor Jesús le tuvo que decir a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Pero si me querés seguir, negate. Eso le dice. Si querés salvar tu vida, perdela. Porque si vos te la querés ganar por tu cuenta, la vas a perder. Vamos a tener un momento de reflexión, vamos a orar. Y aquellos que tengan pedido de oración, después vamos a participar de la Cena del Señor. Pueden ir pidiéndolo, yo voy a hacer una oración y mientras puedes mandar tu pedido de oración, así los vamos anotando. Padre Dios, te doy gracias por este mensaje, por esta hora. Señor, te pido que tu bendición llegue a tu casa, a estos hogares, a aquellos que están escuchando,
Señor, yo sé que hay hermanos que están sufriendo o padeciendo diferentes enfermedades que dificultan estar bien. No es solamente coronavirus, hay problemas de corazón, hay problemas en la sangre, hay problemas de dengue, hay problemas de otros tipos de infecciones, hay cáncer. Señor, yo sé que tú vas a hacer un milagro en este día. Pero Señor, así como tú le dijiste a Pedro, que todo lo que atamos en la tierra se ata en el cielo, y que todo lo que se desata en la tierra se desata en el cielo, creemos que ese todo incluye toda enfermedad, Amén. toda maldición, Amén. todo espíritu del diablo. Amén. Entonces, Padre, lo atamos en el nombre de Jesús. Creemos tu palabra y creemos lo que dice tu palabra. Amén. Y Señor, nos sujetamos a la voz de Dios. Señor, bendecimos a nuestro presidente, a nuestros gobernantes. Amén. Señor, aunque ellos se equivoquen, Señor, te pedimos que no se equivoquen. Sí, sí. Y aun cuando creemos que ellos se están equivocando, tú estás por encima de todas estas cosas. Por eso te pido una bendición por cada uno de ellos, pero también te pido una bendición por cada oyente. Amén. Señor, porque ellos saben que cuando algo proviene de Dios, no priva de conectarse con Dios. Pero algo que prohíbe estar en comunión con Dios, Señor, entonces ahí sí, la iglesia se va a levantar contra esas autoridades. Padre, te bendecimos y te damos toda la gloria a ti. Señor, queremos partir el pan y beber de la copa. Y Señor, lo queremos hacer en esta mañana, Señor, con toda humildad, limpiando nuestros corazones, Señor, limpiando nuestras mentes, Señor, limpiando nuestro yo, poniéndonos bajo tu autoridad. Señor, el Señor Jesús, la noche que fue entregado, después de haber cenado, tomó el pan y lo partió y le dio de comer a sus discípulos. Dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y luego tomó la copa. Dijo, esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramado. Bebed de ella. Y todas las veces que comiere este pan y bebiere esta copa, la muerte del Señor, anuncia hasta que venga. Señor, anunciamos la muerte del Señor, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es el domingo anterior a la Pascua y creemos, Señor, estamos vigentes ahí viendo, Señor, la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a la vieja Jerusalén. Señor, estamos viendo el último momento, el momento de la gloria de Dios, cuando el Señor mismo luego iba a ser entregado, juzgado, crucificado, muerto, pero al tercer día resucitado. Te damos toda la gloria a ti, mi Dios, en nombre de Jesús. Amén. Te voy a pedir si puedes orar por el pan, ¿puede ser, Silvia? Señor, gracias. Gracias, Padre, por tu muerte, Señor. Sí, Gracias, Señor. Señor, por todo lo que tú has hecho, Señor, en esa cruz, Señor, por nosotros, Señor. Gracias, Señor, por este símbolo, Señor. Gracias, Padre mío, Señor, porque podemos recordarte, Señor, y sabemos, Señor, que en este momento en muchos hogares están partiendo este pan. Señor, para tener comunión contigo, para tener comunión espiritual con la iglesia, Señor. En tantos hogares, Señor, se está volviendo a ti, Señor. Mira esos corazones, Señor. Mira sus mentes, Señor, sus almas, sus espíritus, Señor. El que está arrepentido y el que hoy te clama por salvación, Señor. Mira, Señor, todos los que han vuelto a ti, Señor. Amén, Señor. Señor, míralo. Señor, abre sus ojos, abre sus oídos, abre sus bocas espirituales, Señor, para que puedan proclamarte, Señor, y solamente escucharte a ti, Señor. Gracias, Padre, por este pan, Señor. Gracias, Señor. Ahora lo partimos, Señor, y lo hacemos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Partimos el pan. No, déjame. Compartimos con Rachel, con Silvia y con Ayrton. ¿Sí? Y usted puede hacer lo mismo desde su casa. Es más, hágalo si está bautizado y tiene la fe en Jesucristo. Y puede también compartirlo con el que está al lado. Amén. Y puede orar por él y ver. Toma, Rey y Silvia. Toma, hijita. Dios te bendiga, hijita.
este es para vos. Te lo damos en forma simbólica para todos los que están del otro lado. Porque hay muchos que hoy volvieron a participar en la cena. Habla más fuerte, Silvi, porque me hablas al oído. Hoy volvieron muchos a participar de la cena, a ver el valor que tiene, lo importante que es estar en comunión. Y clamaron, yo sé que clamaron al Señor por salvación. Partimos y compartimos con ustedes también. Dios les bendiga. Padre, te doy gracias por esta copa, símbolo de la sangre de Cristo derramada en la cruz, por nuestros pecados, Señor. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús bajar al Jordán, él se sorprendió y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Obviamente los sacrificios anteriores no podían quitar. Podían perdonar y cubrir, pero no quitar. La sangre de Cristo derramada en la cruz quitó tu culpa, tu pecado y tu maldición. Y es por la cual clamamos en este día, día de ayuno y oración en el Señor. Señor, te pido que esta sangre que se ha derramado en la cruz, Señor, limpie el corazón de tantos que hoy están escuchando este mensaje. Señor, de tantos que puedan decir: Señor, yo clamo por la sangre de Cristo. Señor, yo clamo y anuncio que Cristo murió por nuestros pecados para hacernos libres. Señor, hablamos desde la libertad con que Cristo nos hizo libres. Mi Señor, tú eres Dios y Rey de nuestras vidas. Al participar, Señor, bendecimos esta copa y participamos de ella en el nombre del Padre, del Hijo y también del Espíritu Santo. Amén. Tú también participas de la copa donde estás. Bebe de ella. Y cree que esta sangre te hace libre. Es una sangre que te borra la maldición. Esto no es sangre, esto es fruto de la vid. Pero la sangre de Cristo sí es la que te limpia. Y yo te voy a pedir que pienses no solamente en agradecerle a Dios, sino en tu compromiso frente a Dios. Si sos padre o madre, tu compromiso es con tus hijos y Dios, con Dios y tus hijos. Si tenés hermanos, con tus hermanos. Si sos hijo, con tus padres. Si sos vecino, con tus vecinos. Esta sangre, la sangre de Cristo que fue derramada, el pacto del cuerpo de Cristo que fue partido, dice y promete y pide que anunciemos la muerte del Señor Jesús hasta que Él venga. Tenemos vecinos, amigos y algunos que nos da vergüenza contarles. Hoy quita tu vergüenza y decir: mira, yo quiero darte una buena noticia. Esta buena noticia te da salvación, te da pureza, te da libertad. Jesús no vino a condenar al mundo. Lo dice Juan 3:17. Vino para salvarte. Él no vino a condenarte, vino para salvarte, para limpiarte, para hacerte una nueva criatura. Estamos finalizando esta cuarentena. Seguramente dentro de muy poco algunos nos podamos ver, otros se van a seguir reservando, lo entiendo. Pero no tengas miedo, que Dios está con vos. No tengas miedo si no podés venir, porque Dios va a estar con vos también. Yo te voy a decir que Dios ama tu corazón y Él te ama y está buscando que vos tengas un corazón propicio al Señor. Es un corazón que se disponga, un corazón que se quebrante. El mundo pasa y sus deseos, pero la voz de Dios, el amor de Dios permanece para siempre. Yo en esta mañana quiero orar por las necesidades. No sé si hay necesidades, me puedes contar. Ahora vamos a tener algunas necesidades que se han comunicado y yo quisiera que en medio de ellas podamos orar.